voy a hacer el programa sobre Octavio Paz. Y mi problema con Octavio Paz no es que sea de izquierda o de derecha, él fue un traidor a la izquierda, lógicamente. Pero es su indecencia moral la que me disgusta, ¿no? Esa me disgusta en gente de izquierda y de derecha, como vamos a ver ahora. Porque fíjense que vamos a seguirnos hoy un poco más. José Revueltas no lo conocí y lo leí muy poco, sé que no puedo hablar de él. Mira, y debo aclarar una cosa, lo que yo opine sobre Octavio Paz no está condicionado por una cosa que ocurrió, porque la hice esperando que ocurriera y me confirmaron que lo hice. Yo nunca le pedí al gobierno mexicano becas, a los gobiernos del PRI, que todos los intelectuales y todos los escritores le pedían. Yo no sé qué le pasa a este teléfono. Todos al final les pedían becas porque si no, no sobrevives. O puestos. O te dirijo una revista del Instituto de la Juventud. Como es del Instituto de la Juventud, pues ya fingimos que no es del PRI. Pues era del PRI. Pero una vez pedí una beca, después de haber escrito un artículo que tuvo mucha relevancia en México, que fue ¿Por qué no envidio a Octavio Paz? Lo publiqué en el periódico Excelsior, en el suplemento El Búho de los domingos, y cabreó muchísima gente. Y después de eso pedí una beca como escritor al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora ya desaparecido, el FONCA, también conocido como el Fondo Nacional para la Costura en las Tardes. Y uno de los que tomaba las decisiones de las becas era el señor Octavio Paz, y me tachó. Y yo me enteré porque un compañero, amigo, que les puedo decir quién es, no sé si aún viva, entonces mejor me callo, muy poeta y traductor de poesía, me dijo, oye, ¿qué le hiciste a Octavio Paz? Yo, no, ni lo conozco, ¿no? Alguna vez escribí este pequeño artículo, pero no soy nadie. Así como ahora no soy nadie, pues antes tampoco era yo nadie. Y me dice, ¿por qué él personalmente te quitó de la lista ya de finalistas? Y dije, yes. De hecho, me hubiera molestado tener la beca, porque no me gusta recibir dinero de los gobiernos, sobre todo gobiernos de los que me opongo. Pero yo esperaba que Octavio Paz me borrara. Nunca en mis mejores sueños pensé que iba a ocurrir en realidad.